¿Qué pasaría si te dijera que la vida que tienes en este preciso instante es un reflejo exacto de las decisiones que has tomado hasta hoy? No de tus deseos, no de tus sueños, sino de tus acciones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas parecen ascender sin esfuerzo hacia el éxito, mientras que otras, con el mismo o incluso más potencial, se quedan estancadas, repitiendo los mismos ciclos de frustración año tras año? No es la suerte, no es el talento innato, no son las circunstancias. La respuesta es mucho más simple y a la vez mucho más profunda. Es una sola palabra que separa a los gigantes de los soñadores: disciplina. En los próximos 120 minutos, no voy a darte trucos de motivación pasajera. No voy a ofrecerte una solución mágica. Voy a entregarte el manual de operaciones de tu propio potencial. Vamos a desmantelar la arquitectura de la mediocridad y a construir, ladrillo por ladrillo, la fortaleza de tu éxito personal. Si estás aquí, es porque sabes que estás destinado a más. Sientes un poder latente dentro de ti, una versión de tu vida que aún no has logrado desbloquear. Quédate conmigo, porque hoy no solo te daré la llave, te enseñaré a forjarla con tus propias manos. Esta no es una charla motivacional, es una sesión de entrenamiento para convertirte en el arquitecto de tu destino. Tu transformación comienza ahora. El primer pilar que debemos demoler es la mayor mentira que nos han vendido sobre el éxito: la idea de que necesitas sentirte motivado para actuar. La motivación es un sentimiento, y como todo sentimiento, es inconstante. Es un visitante caprichoso. Llega sin avisar y se va de la misma manera. Esperar a la motivación para empezar a construir la vida de tus sueños es como esperar a que todas las luces de la ciudad se pongan en verde para empezar tu viaje. Nunca saldrás de tu garaje. Brian Tracy lo dijo de una forma brillante: la acción genera la motivación, no al revés. El éxito no es una consecuencia de sentirse bien. Sentirse bien es una consecuencia de hacer lo que sabes que tienes que hacer. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque la mente humana está programada para la homeostasis, para el equilibrio, para la conservación de energía. Tu cerebro primitivo no quiere que gastes energía persiguiendo metas ambiciosas. Quiere que te quedes en la zona de confort, donde todo es seguro y predecible. La procrastinación, la duda, la pereza, no son defectos de tu carácter. Son mecanismos de supervivencia obsoletos. La disciplina es el acto consciente de anular ese impulso primitivo. Es decirle a tu mente: yo estoy al mando, no mis emociones pasajeras. Cada vez que actúas sin ganas, estás reconfigurando tu cerebro. Estás forjando nuevas vías neuronales que te convierten en una persona de acción, no de reacción. Pasos accionables para matar la dependencia de la motivación. La regla de los 5 minutos. Comprométete a trabajar en tu tarea más importante por solo 5 minutos. Cualquiera puede hacer algo por 5 minutos. Lo que descubrirás es que, una vez que empiezas, el impulso se genera solo. El objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Inicia el movimiento. Diseña un entorno de acción. Elimina las fricciones para empezar. Si quieres hacer ejercicio por la mañana, deja tu ropa deportiva al lado de la cama. Si quieres escribir un libro, deja tu portátil abierto en la página en blanco. Haz que sea más fácil actuar que no actuar. Crea un ritual de inicio. Establece una secuencia de acciones simple que le indique a tu cerebro que es hora de trabajar. Puede ser prepararte una taza de café, escuchar una canción específica o simplemente sentarte en tu escritorio y respirar profundamente 3 veces. Este ritual se convierte en el gatillo de tu hábito de disciplina. Enfócate en el proceso, no en el resultado. No pienses en la montaña que tienes que escalar. Piensa solo en el siguiente paso. La ansiedad vive en el futuro. La disciplina vive en el presente. Concéntrate en poner un pie delante del otro, y pronto estarás en la cima. Recuerda, los profesionales no esperan a sentirse inspirados, se presentan y hacen el trabajo. Adopta la mentalidad de un profesional. Ahora que entendemos que la acción es el motor, debemos dirigir esa acción.
La energía sin dirección es simplemente caos. Y aquí es donde entra en juego la ley más fundamental de la productividad personal: la claridad. Brian Tracy afirma que la claridad es responsable del 80% del éxito. ¿Por qué? Porque no puedes dar en un blanco que no puedes ver. La mayoría de las personas viven en una niebla de ambigüedad. Quieren ser exitosos, ganar más dinero, ser felices. Estos no son objetivos, son deseos vagos. Son como disparar a la oscuridad esperando acertar en algo. La claridad absoluta es poder. Cuando eres absolutamente claro sobre lo que quieres, tu mente subconsciente se activa como un misil teledirigido. Empiezas a ver oportunidades que antes eran invisibles. Las personas adecuadas aparecen en tu vida. Las distracciones pierden su poder sobre ti porque tienes un destino claro. ¿Cómo alcanzar una claridad cristalina? El método de Brian Tracy es simple pero devastadoramente efectivo. Se basa en el poder de pensar sobre el papel. Pasos accionables para una claridad absoluta. Define tu meta principal. Toma una hoja de papel en blanco ahora mismo. Escribe la pregunta: si pudiera lograr cualquier meta en los próximos 12 meses, ¿cuál tendría el mayor impacto positivo en mi vida? No lo pienses demasiado. Escribe la primera respuesta que te venga a la mente. Esa es tu meta sapo. Escríbela en tiempo presente y positivo. No escribas: voy a ganar 100,000 euros. Escribe: yo gano 100,000 euros o más para el 31 de diciembre de 2012X. Escribirlo de esta forma lo programa en tu subconsciente como una orden, no como una posibilidad. Establece una fecha límite. Una meta sin una fecha límite es solo un sueño. La fecha límite crea una urgencia positiva. Le da a tu mente un marco de tiempo para trabajar. Haz una lista de todo lo necesario. Enumera cada pequeña acción que se te ocurra que necesitarás hacer para alcanzar esa meta. No te censures. Haz una lluvia de ideas completa. ¿Necesitas aprender una nueva habilidad? ¿Hacer una llamada? ¿Ahorrar una cantidad de dinero? Escríbelo todo. Organiza la lista como un plan. Ahora, organiza esa lista por prioridad y secuencia. ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Qué es lo más importante? Conviértela en un plan de acción. Este es tu mapa hacia el tesoro. Hacer este ejercicio te sacará del 97% de la población que vaga por la vida sin metas claras. Te convertirás en un francotirador del éxito. Tienes tu plan. Sabes lo que tienes que hacer. Pero ahora te enfrentas a una lista de tareas. ¿Por dónde empiezas? La respuesta está en uno de los conceptos más poderosos de Brian Tracy. Tráguese ese sapo. Tu sapo es tu tarea más grande, más importante y a menudo la más difícil. Es la tarea que, si la completas, tendrá el mayor impacto en tus resultados. Es también la tarea que más probablemente procrastinarás. La regla es simple. Si tienes que tragarte un sapo, no sirve de nada mirarlo por mucho tiempo. Y si tienes que tragarte 2 sapos, trágate el más feo primero. Esto significa que lo primero que debes hacer cada día, sin excepción, es atacar tu tarea más importante. Antes de revisar el correo, antes de mirar las redes sociales, antes de hacer tareas pequeñas y fáciles que te dan una falsa sensación de productividad. La psicología detrás del sapo. Cuando completas tu tarea más importante a primera hora de la mañana, tu cerebro libera endorfinas, lo que te da una sensación de euforia y confianza. Este impulso positivo te acompaña durante el resto del día, haciéndote más productivo y eficaz en todo lo demás que haces. A esto se le llama alimentarse del éxito. Por el contrario, si pospones tu sapo, este se queda en el fondo de tu mente, agotando tu energía mental y emocional, causándote estrés y ansiedad durante todo el día. Pasos accionables para tragar tu sapo a diario. Identifica tu sapo la noche anterior. Al final de cada jornada laboral, planifica el día siguiente. Mira tu lista de tareas y pregúntate: si solo pudiera hacer una cosa en esta lista mañana, ¿cuál sería la más valiosa? Encierra esa tarea en un círculo. Ese es tu sapo. Prepara todo para el sapo. Antes de terminar el día, prepara todo lo que necesitas para empezar con tu sapo a la mañana siguiente.
Reúne los documentos, abre los programas, despeja tu escritorio. Elimina cualquier barrera para empezar. Trabaja en bloques de tiempo enfocados. Técnica Pomodoro. Comprométete a trabajar en tu sapo sin interrupciones durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, 25 o 50 minutos. Pon un temporizador. Durante ese tiempo no haces absolutamente nada más. Sin teléfono, sin notificaciones, sin distracciones. Recompénsate por tragar el sapo. Después de completar tu tarea más importante, permítete una pequeña recompensa. Un café, un paseo corto, escuchar tu música favorita. Esto refuerza el hábito a nivel neurológico. La costumbre de tragarse el sapo cada mañana es un rasgo común en todas las personas de alto rendimiento. Conviértela en tu ritual innegociable. Vamos a profundizar en la mentalidad que sostiene toda esta estructura. Brian Tracy la llama la ley de hierro del universo, la ley de causa y efecto. Esta ley establece que todo sucede por una razón. Para cada efecto en tu vida hay una causa específica. El éxito no es un accidente. El fracaso no es un accidente. Tu estado de salud, tu situación financiera, la calidad de tus relaciones, todo es un efecto. Y las causas son tus pensamientos y tus acciones. Esto es increíblemente empoderador. Significa que si no te gustan los efectos que estás obteniendo en tu vida, puedes cambiar las causas. Tienes el control total. La mayoría de la gente vive como si la vida fuera algo que les pasa. Culpan a la economía, al gobierno, a su jefe, a su pasado. Adoptan una mentalidad de víctima. Pero las personas exitosas operan desde una mentalidad de responsabilidad radical. Entienden que son la causa principal en sus propias vidas. Asumir el 100% de la responsabilidad. Aceptar esta ley significa que asumes el 100% de la responsabilidad por quién eres y por todo lo que te conviertes. No hay excusas, no hay culpas. Solo hay causas que puedes controlar. Cuando dejas de culpar a factores externos, recuperas tu poder. Te preguntas, ¿qué hice yo para crear esta situación? Y, más importante aún, ¿qué puedo hacer yo para cambiarla? Dejas de ser un pasajero en el autobús de tu vida y te pones en el asiento del conductor. Pasos accionables para aplicar la ley de causa y efecto. Realiza una auditoría de responsabilidad. Elige un área de tu vida en la que no estés satisfecho. Finanzas, carrera, salud. Pregúntate, ¿de qué manera he contribuido yo a esta situación con mis acciones o inacciones? Sé brutalmente honesto contigo mismo. Elimina el lenguaje de víctima. Prohíbete usar frases como no puedo, tengo que, si tan solo. Reemplázalas con lenguaje de poder. Elijo no hacerlo, voy a, la próxima vez haré. Las palabras que usas programan tu mente. Enfócate en la solución, no en el problema. Cuando te enfrentes a un desafío, en lugar de quejarte, hazte la pregunta clave. ¿Cuál es la solución? Entrena tu mente para ser proactiva y orientada a la acción. Estudia a los maestros. Si quieres lograr un efecto específico, por ejemplo, la libertad financiera, encuentra a personas que ya lo hayan logrado. Estudia sus causas. ¿Qué libros leyeron? ¿Qué hábitos desarrollaron? ¿Cómo pensaban? El éxito deja pistas. Modela las causas y obtendrás los efectos. Recuerda siempre, tus pensamientos son causas y las condiciones son efectos. Siembra los pensamientos y acciones correctos, y la cosecha del éxito será inevitable. Hemos hablado de claridad, de acción, de responsabilidad. Pero, ¿cuál es el pegamento que une todo esto? La autodisciplina. Brian Tracy define la autodisciplina como la capacidad de hacer lo que tienes que hacer, cuando tienes que hacerlo, te guste o no. Es la habilidad más importante para el éxito en la vida. Es el puente entre tus metas y tus logros. Piensa en la autodisciplina no como un rasgo de carácter con el que naces, sino como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Cada vez que eliges la acción productiva sobre la gratificación instantánea, estás haciendo una repetición. Cada vez que te levantas temprano en lugar de quedarte en la cama, estás fortaleciendo ese músculo. La gente sin disciplina
Es esclava de sus apetitos, pasiones y emociones. La gente con disciplina es dueña de su destino. La disciplina te da la libertad. La libertad de elegir tu futuro en lugar de ser un producto de tu pasado. La paradoja de la disciplina. Parece que la disciplina es restrictiva, pero en realidad es el único camino hacia la verdadera libertad. La falta de disciplina en tus finanzas te lleva a la esclavitud de las deudas. La falta de disciplina en tu salud te lleva a la prisión de un cuerpo enfermo. La falta de disciplina en tu trabajo te mantiene encadenado a la mediocridad. La disciplina es el precio de la libertad, y es un precio que pagas hoy para disfrutar de las recompensas mañana. Pasos accionables para construir una disciplina de acero. Empieza pequeño, efecto dominó. No intentes cambiar toda tu vida de la noche a la mañana. Elige un área y un hábito pequeño. Puede ser hacer tu cama cada mañana, meditar por 5 minutos o leer 10 páginas de un libro. El éxito en un área pequeña genera la confianza para abordar áreas más grandes. Haz un compromiso público. Dile a alguien de confianza cuál es tu nuevo compromiso de disciplina. El simple acto de verbalizarlo y saber que alguien más lo sabe aumenta drásticamente tus posibilidades de cumplirlo. Visualiza las consecuencias. Cuando te enfrentes a la tentación de romper tu disciplina, practica el pensamiento a largo plazo. Pregúntate, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de esta acción? Visualiza vívidamente tanto el dolor de ceder como el orgullo y el éxito de mantenerte firme. Perdónate y sigue adelante. Vas a fallar. Todos fallamos. La clave no es la perfección, sino la persistencia. Si te saltas un día de ejercicio, no te castigues. Simplemente asegúrate de no saltarte 2 días seguidos. Vuelve al camino inmediatamente. La autodisciplina es amor propio. Es decirte a ti mismo que tu futuro es más importante que tu comodidad presente. Ahora que estás construyendo tu disciplina, es crucial aplicarla en las áreas correctas. No todas las tareas son iguales. Y aquí es donde el principio de Pareto, o la regla 80-20, se convierte en tu arma secreta para la productividad. Este principio establece que el 20% de tus actividades producirán el 80% de tus resultados. Esto se aplica a casi todo en la vida. El 20% de tus clientes generan el 80% de tus ingresos. El 20% de tus esfuerzos de estudio producen el 80% de tus buenas notas. Y críticamente, el 20% de tus tareas diarias son responsables del 80% de tu éxito. ¿Qué significa esto? Significa que la mayoría de lo que haces cada día tiene muy poco impacto. La gente ocupada no es necesariamente gente productiva. Corren en una cinta de correr, gastando energía pero sin avanzar. Tu trabajo es identificar ese 20% de actividades de alto valor, tus pocos vitales, y concentrar la mayor parte de tu energía y disciplina en ellas. El veneno de las tareas de bajo valor. Las tareas de bajo valor son seductoras. Son fáciles, rápidas y nos dan una falsa sensación de logro. Revisar el correo electrónico, organizar archivos, hacer recados. Estas tareas te hacen sentir ocupado, pero no te acercan a tus metas más importantes. El verdadero arte de la gestión del tiempo no es hacer más cosas, sino hacer más de las cosas correctas y, deliberadamente, no hacer las cosas de bajo valor. Pasos accionables para aplicar la regla 80-20. Haz una lista de todas tus tareas. Escribe todas las actividades que realizas regularmente en tu trabajo o en tu proyecto principal. Aplica la pregunta del 80-20. Revisa la lista y pregúntate para cada tarea: ¿está esta actividad en el 20% superior de mis actividades que cuentan para el 80% de mis resultados? Sé honesto. Identifica tus sapos del 20%. Las tareas que identificaste como parte de ese 20% son tus sapos. Estas son las tareas en las que debes enfocarte primero cada día, con una concentración total. Delega, elimina o reduce el 80% restante. Mira el 80% de las tareas de bajo valor. ¿Qué puedes delegar a otros? ¿Qué puedes eliminar por completo porque no aporta ningún valor real? ¿Qué puedes hacer más rápido o con menos frecuencia?
Libera tiempo y energía para lo que realmente importa. Deja de intentar hacerlo todo. Conviértete en un maestro de la priorización. Tu éxito no dependerá de lo duro que trabajes, sino de lo inteligentemente que trabajes en las cosas correctas. En el siglo XXI, el activo más importante que tienes es tu mente. Tu capacidad de aprender, desaprender y reaprender es el factor determinante de tu éxito. Brian Tracy dice: tu nivel de ingresos rara vez excederá tu nivel de desarrollo personal. Para seguir creciendo en tu campo, debes comprometerte a ser un estudiante de por vida. Las personas más exitosas en cualquier industria son las que más saben. Han dedicado miles de horas a convertirse en expertos. No puedes esperar lograr resultados extraordinarios con un conocimiento promedio. Debes alimentar tu mente constantemente con información de alta calidad, nuevas ideas y nuevas habilidades. La regla de la hora de oro. Una de las estrategias más poderosas de Tracy es la hora de oro. Consiste en dedicar la primera hora de tu día a la lectura y el estudio en tu campo. Levántate una hora antes y dedica esos 60 minutos a mejorar tu mente, antes de que el mundo te exija tu tiempo y atención. Si lees durante una hora cada día, puedes leer aproximadamente un libro por semana. Esos son 50 libros al año. 500 libros en 10 años. ¿Puedes imaginar la ventaja competitiva que tendrás sobre alguien que no lee? Te volverás una de las personas más conocedoras, más capaces y mejor pagadas de tu industria. Pasos accionables para el aprendizaje continuo. Lee. Diariamente en tu campo. Comprométete a leer durante 30 a 60 minutos cada día sobre tu especialidad. Los líderes son lectores. Convierte tu coche en una universidad sobre ruedas. Escucha audiolibros y podcasts educativos durante tus desplazamientos. Este tiempo muerto puede convertirse en uno de tus momentos de aprendizaje más valiosos. Asiste a cursos y seminarios. Invierte en tu educación. Asiste al menos a un seminario o curso importante en tu campo cada año. El conocimiento que adquieras puede acelerar tu carrera de formas que no puedes imaginar. Toma notas y aplica lo que aprendes. No seas un consumidor pasivo de información. Toma notas. Piensa en cómo puedes aplicar inmediatamente lo que estás aprendiendo. El conocimiento sin acción es inútil. El conocimiento aplicado es poder. Tu mente es como un músculo. O lo usas o lo pierdes. Aliméntala, desafíala y hazla crecer cada día. Somos criaturas de hábitos. Se estima que el 95% de lo que piensas, sientes y haces es el resultado de tus hábitos. Tus hábitos actuales te han llevado exactamente a donde estás ahora. Si quieres un futuro diferente, debes instalar nuevos hábitos. El éxito no es un acto, es un hábito. La disciplina no es algo que aplicas de vez en cuando. Es un conjunto de hábitos positivos que ejecutas en piloto automático. Desarrollar los hábitos correctos es difícil al principio, pero una vez que están instalados, requieren muy poca energía mental para mantenerse. Liberan tu fuerza de voluntad para que puedas concentrarte en desafíos más grandes. La arquitectura de un hábito. Cada hábito sigue un ciclo de 3 pasos: señal, rutina y recompensa. La señal es el disparador que inicia el comportamiento. Por ejemplo, el despertador suena. La rutina es el comportamiento en sí. Por ejemplo, ponerse la ropa de deporte. La recompensa es el beneficio que obtienes, que refuerza el hábito, por ejemplo, la sensación de energía después de hacer ejercicio. Para crear un nuevo hábito, debes diseñar conscientemente este ciclo. Pasos accionables para forjar. Hábitos de éxito. Identifica un hábito clave. Elige un solo hábito que, si lo desarrollas, tendría el mayor impacto positivo en tu vida. Un hábito clave. Puede ser el ejercicio, la planificación diaria o la lectura. Enfócate solo en ese hasta que se vuelva automático. Define claramente la señal y la rutina. Sé específico. No digas, voy a hacer ejercicio. Di, cuando suene mi despertador a las 6 a.m., señal, inmediatamente me pondré mi ropa de deporte y saldré a correr durante 20 minutos. Rutina. Establece una recompensa atractiva. Vincula una recompensa inmediata y placentera a tu nueva rutina. Por ejemplo,
Después de correr, disfrutaré de mi café favorito sin distracciones. Esto le enseña a tu cerebro a desear la rutina. Practica la repetición inquebrantable. Se necesitan entre 21 y 90 días para que un nuevo hábito se arraigue en tu subconsciente. Durante este periodo, debes ser implacable. No negocies contigo mismo. Simplemente ejecuta la rutina cada vez que aparezca la señal. La consistencia es la clave. Primero, tú formas tus hábitos, y luego tus hábitos te forman a ti. Elige construir los hábitos que te llevarán al éxito que deseas. Todos tenemos las mismas 24 horas en un día. La diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son radica en cómo utilizan esas horas. La gestión del tiempo es, en realidad, gestión de la vida. Brian Tracy enseña que el control de tu tiempo comienza con la planificación. Él dice, cada minuto que pasas planificando te ahorra 10 minutos en la ejecución. Pensar sobre el papel, crear listas y establecer prioridades no es una pérdida de tiempo. Es la inversión más inteligente que puedes hacer para aumentar tu productividad. El sistema de listas múltiples. Una técnica poderosa es el uso de múltiples listas para organizar tu vida. Una lista maestra, donde anotas cada idea, meta o tarea que se te ocurra. Una lista mensual que extraes de la lista maestra al principio de cada mes. Una lista semanal que preparas el fin de semana para la semana siguiente. Y la más importante, una lista diaria que preparas la noche anterior. Este sistema te da una sensación de control total sobre tu vida y tu trabajo. Te permite concentrarte en la tarea que tienes entre manos, sabiendo que todo lo demás está capturado y organizado. Pasos accionables para una maestría del tiempo. Adopta la planificación diaria. Comprométete a planificar cada día la noche anterior. Esto permite que tu subconsciente trabaje en tus planes mientras duermes y te despiertes con claridad y propósito. Utiliza el método ABCDE. Prioriza tu lista diaria con este método. A. Tareas muy importantes que debes hacer. B. Tareas que deberías hacer, pero con consecuencias menores. C. Tareas que sería bueno hacer, pero sin consecuencias. D. Tareas que puedes delegar. E. Tareas que puedes eliminar. La regla es, nunca hagas una tarea B si tienes una tarea A pendiente. Y dentro de tus tareas A, identifica tu A1, tu sapo más importante. Trabaja en bloques de tiempo, time blocking. Asigna bloques de tiempo específicos en tu calendario para tus tareas más importantes. Trata estas citas contigo mismo con el mismo respeto que una reunión con tu jefe. Aprende a decir no. La gente exitosa sabe que su tiempo es su recurso más valioso. Aprende a decir no cortés, pero firmemente a las solicitudes y distracciones que no se alinean con tus metas más importantes. Cada vez que le dices sí a algo de bajo valor, le estás diciendo no a algo de alto valor. Toma el control de tu tiempo, o tu tiempo te controlará a ti. Tus resultados en el mundo exterior son un reflejo directo de tu mundo interior. Tu autoconcepto, es decir, la forma en que te ves a ti mismo, determina tu rendimiento. Si te ves a ti mismo como una persona disciplinada, exitosa y de alto valor, actuarás de acuerdo con esa imagen. Brian Tracy explica que tu autoconcepto funciona como un termostato. Si tienes un autoconcepto de ganar 50,000 euros al año y de repente ganas 70,000, encontrarás formas de sabotearte para volver a tu zona de confort. Por el contrario, si caes a 30,000, te sentirás incómodo y trabajarás duro para volver a tu nivel programado. La clave para un éxito duradero es elevar tu termostato interno. Debes cambiar la imagen que tienes de ti mismo a nivel subconsciente. Dos de las herramientas más poderosas para reprogramar tu mente son las afirmaciones y la visualización. Las afirmaciones son declaraciones positivas, en tiempo presente, que describes como si ya fueran una realidad. Por ejemplo, soy una persona extremadamente disciplinada y productiva. Repetir estas afirmaciones con emoción y convicción las graba en tu subconsciente. Pasos accionables para construir una mentalidad de éxito. Crea tus afirmaciones personales.
Escribe de 5 a 10 afirmaciones que describan a la persona que quieres ser. Léelas en voz alta cada mañana y cada noche. Habla contigo mismo de forma positiva. Conviértete en tu propio animador. Cuando cometas un error, en lugar de criticarte, dite a ti mismo: no pasa nada, aprendo de esto y la próxima vez lo haré mejor. Tu diálogo interno es la conversación más importante de tu vida. Los dos mayores enemigos del éxito son el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Estos miedos paralizan a más personas que cualquier otra cosa. Nos impiden empezar nuevos proyectos, pedir un aumento, hablar en público o incluso expresar nuestras opiniones. La verdad es que el fracaso es una parte inevitable del camino hacia el éxito. Nadie llega a la cima sin experimentar reveses y derrotas. Brian Tracy dice: la clave del éxito es fracasar, fracasar y volver a fracasar, pero siempre seguir adelante con entusiasmo. Las personas exitosas no tienen menos miedo que los demás. Simplemente han aprendido a gestionar su miedo y a actuar a pesar de él. Ven el fracaso no como un evento final, sino como una oportunidad de aprendizaje. Reencuadra el fracaso. El fracaso no es lo opuesto al éxito. Es un escalón en el camino hacia el éxito. Cada fracaso te proporciona una valiosa retroalimentación. Te dice lo que no funciona para que puedas ajustar tu enfoque y volver a intentarlo de una manera más inteligente. No hay fracasos, solo resultados de los que aprender. Pasos accionables para conquistar el miedo. Define tu peor escenario. Técnica del miedo de Séneca. Cuando tengas miedo de tomar una acción, pregúntate: ¿qué es lo peor que podría pasar si lo hago? A menudo, descubrirás que el peor escenario no es tan terrible como la ansiedad indefinida que sientes. Luego, pregúntate cómo podrías recuperarte de ese peor escenario. Actúa de forma progresiva. Terapia de exposición. La mejor manera de superar un miedo es enfrentarlo. Empieza con pequeños pasos. Si tienes miedo de hablar en público, empieza por hacer una pregunta en una reunión. Luego, haz una presentación corta a un grupo pequeño. Aumenta gradualmente el desafío. Adopta el mantra: el éxito está al otro lado del miedo. Repítete esto constantemente. Visualiza el miedo como un muro. En tu lado del muro está tu zona de confort y la mediocridad. Al otro lado están tus metas y sueños. Cada vez que actúas a pesar del miedo, estás derribando un ladrillo de ese muro. Estudia las biografías de personas exitosas. Lee sobre los fracasos de personas como Abraham Lincoln, Thomas Edison o Michael Jordan. Te darás cuenta de que sus caminos estuvieron llenos de dificultades. Esto normalizará el fracaso y te inspirará a perseverar. El coraje no es la ausencia de miedo, es la maestría del miedo. Es actuar a pesar de él. Si la autodisciplina es el motor del éxito, la persistencia es el combustible que lo mantiene en marcha a largo plazo. La persistencia es la autodisciplina en acción. Es la cualidad de seguir adelante frente a la adversidad, la decepción y el cansancio. Calvin Coolidge dijo: nada en el mundo puede ocupar el lugar de la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que los hombres sin éxito con talento. El genio no lo hará. El genio no recompensado es casi un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de vagabundos educados. La persistencia y la determinación por sí solas son omnipotentes. Tu capacidad para persistir frente a los inevitables obstáculos y dificultades es la medida más precisa de tu creencia en ti mismo y en tus metas. La prueba de la persistencia. El universo siempre te pondrá a prueba antes de otorgarte un gran éxito.
Te lanzará desafíos para ver si realmente lo deseas, si estás verdaderamente comprometido. La mayoría de la gente se rinde justo cuando están a punto de lograr el éxito. Se rinden en la yarda 1. Los ganadores son simplemente aquellos que se negaron a rendirse. Desarrollaron la capacidad de levantarse una vez más de las que cayeron. Pasos accionables para desarrollar una persistencia imparable. Toma la decisión por adelantado. Decide hoy que una vez que te fijes una meta importante, nunca te rendirás. Toma esa decisión antes de que lleguen las dificultades. Prepárate para los reveses, espera los problemas, acepta que el camino será difícil. Cuando lleguen, en lugar de sorprenderte, los verás como parte del proceso y estarás mentalmente preparado para enfrentarlos. Enfócate en la siguiente acción. Cuando te sientas abrumado, no pienses en la larga distancia que te queda. Pregúntate, ¿cuál es la siguiente pequeña acción que puedo tomar ahora mismo para avanzar? La persistencia se construye paso a paso. Cuida tu energía física y mental. Es difícil ser persistente cuando estás agotado. Asegúrate de dormir lo suficiente, comer bien y hacer ejercicio. Una alta energía física alimenta la tenacidad mental. Tu mayor activo es tu capacidad de perseverar. Con ella, eres imparable. Nadie logra un gran éxito solo. Tu capacidad para construir y mantener relaciones de alta calidad con las personas adecuadas es fundamental para tu éxito y felicidad. Brian Tracy afirma que el 85% de tu felicidad en la vida vendrá de tus relaciones con otras personas. Y tu red de contactos, tu capital social, será un factor determinante en tu carrera. Rodéate de personas positivas, ambiciosas y que te apoyen. La gente con la que te asocias tiene un impacto tremendo en tu forma de pensar y en tu nivel de ambición. Son como un ascensor, o te suben o te bajan. La ley de la compensación indirecta. Sé una persona que da valor. Busca siempre formas de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Cuanto más ayudes a otras personas a conseguir lo que ellas quieren, más conseguirás tú lo que quieres. Las oportunidades llegarán de lugares inesperados como resultado de tu generosidad. Pasos accionables para cultivar una red poderosa. Haz una auditoría de tu círculo íntimo. Identifica a las 5 personas con las que pasas más tiempo. ¿Te inspiran? ¿Te apoyan? ¿Te desafían a ser mejor? Si no, busca activamente asociarte con el tipo de personas que admiras. Conviértete en un excelente oyente. La forma más rápida de construir una relación es hacer que la otra persona se sienta importante y escuchada. Haz preguntas y escucha atentamente las respuestas. Busca mentores. Encuentra a personas que ya estén donde tú quieres estar y pídeles consejo. Un buen mentor puede ahorrarte años de errores. Nunca comas solo. Utiliza las comidas como una oportunidad para conectar con otras personas y fortalecer tus relaciones. Tu éxito en la vida será una suma de las relaciones que cultives. Invierte en ellas sabiamente. Finalmente, todo este esfuerzo y disciplina debe estar fundamentado en una mentalidad positiva. Y la forma más rápida de cultivar la positividad es a través de la gratitud. Es imposible sentir miedo o enojo cuando estás sintiendo gratitud. La gratitud cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes. Te conecta con una mentalidad de abundancia, la creencia de que hay más que suficiente para todos. La ley de la atracción establece que atraes a tu vida aquello en lo que te enfocas. Si te enfocas en la carencia y los problemas, atraerás más de eso. Si te enfocas en la gratitud y las oportunidades, tu vida se llenará de ellas. El ritual de la gratitud comienza y termina cada día con gratitud. Antes de levantarte, piensa en 3 cosas por las que estás agradecido. Y antes de dormir, repasa tu día y encuentra momentos por los que sentir gratitud. Este simple hábito puede transformar tu perspectiva de la vida. Pasos accionables para cultivar la abundancia. Lleva un diario de gratitud. Cada noche, escribe de 3 a 5 cosas específicas por las que estuviste agradecido durante el día. Expresa tu gratitud a los demás. No guardes tu gratitud para ti. Llama a alguien, envía un mensaje
o escribe una nota agradeciéndole por algo. Celebra tus victorias, por pequeñas que son. Reconoce tu progreso. Cuando completes una tarea o alcances una pequeña meta, tómate un momento para sentirte orgulloso y agradecido por tu esfuerzo. Usa afirmaciones de abundancia. Repite frases como vivo en un universo abundante. El dinero fluye hacia mí fácil y frecuentemente. Estoy abierto a recibir toda la bondad que la vida tiene para ofrecer. Una actitud de gratitud es el sello distintivo de las personas felices y exitosas. Hemos recorrido un largo camino. Hemos hablado de claridad, acción, disciplina, hábitos, mentalidad, pero el objetivo final de todo esto no es simplemente hacer cosas, es ser alguien diferente. El nivel más profundo del cambio no es cambiar tus resultados o tus procesos, es cambiar tu identidad. No se trata de hacer el hábito de hacer ejercicio, se trata de convertirte en una persona que hace ejercicio. No se trata de aplicar técnicas de disciplina, se trata de ser una persona disciplinada. Cuando tus acciones se alinean con tu identidad deseada, el comportamiento se vuelve sin esfuerzo. Ya no tienes que forzarte a hacer las cosas. Simplemente actúas de acuerdo a quién eres. ¿Cómo se cambia la identidad? Cada acción que tomas es un voto para el tipo de persona en la que te quieres convertir. Cada vez que eliges escribir en lugar de ver la televisión, emites un voto para tu identidad de escritor. Cada vez que vas al gimnasio, emites un voto para tu identidad de atleta. Cada vez que te tragas ese sapo, emites un voto para tu identidad de persona de alto rendimiento. El objetivo no es la perfección. El objetivo es simplemente ganar la mayoría de los votos. Pasos finales para sellar tu nueva identidad. Decide quién quieres ser. Sé increíblemente claro sobre la identidad que quieres adoptar. Escríbela. Soy una persona disciplinada, enfocada y exitosa. Demuéstratelo a ti mismo con pequeñas victorias. Empieza a emitir votos para esa nueva identidad con acciones pequeñas y consistentes. La confianza no viene de las afirmaciones, viene de la evidencia. Habla y piensa como la persona que quieres ser. ¿Cómo hablaría esa persona? ¿Cómo pensaría? Empieza a adoptar ese lenguaje y esos patrones de pensamiento. Revisa y refuerza tu identidad diariamente. Cada mañana, recuérdate a ti mismo quién has decidido ser. No estás tratando de lograr el éxito, te estás convirtiendo en el éxito. Hemos pasado 2 horas juntos. Te he entregado los planos, las herramientas y las estrategias que han transformado la vida de millones de personas. Pero ahora, la información por sí sola no es suficiente. El conocimiento sin acción es el mayor de los autoengaños. Llegaste aquí buscando un cambio, sintiendo que tu potencial era mucho mayor que tus resultados actuales. Y tenías razón. Dentro de ti reside un poder ilimitado para crear la vida que realmente deseas. Pero ese poder solo se libera a través de una puerta, la puerta de la acción inmediata. Así que este es tu momento, no mañana, no la próxima semana. Ahora, tu primera acción al terminar este video no es suscribirte a mi canal ni darle me gusta. Es tomar una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Quiero que vayas a un lugar tranquilo, sin distracciones, y escribas tu meta más importante. La meta que, si la lograras, cambiaría todo para ti. Defínela con una claridad absoluta. Ponle una fecha límite. Y luego, escribe la primera acción, el primer paso, por pequeño que sea, que darás en las próximas 24 horas para moverte hacia ella. Ese simple acto de escribirlo y comprometerte con una acción inmediata es tu declaración al universo, y más importante, a ti mismo, de que vas en serio. Es el primer voto para tu nueva identidad. El camino no será fácil. Habrá días en los que dudarás. Habrá momentos en los que querrás rendirte. Pero en esos momentos, quiero que recuerdes esto. El dolor de la disciplina pesa onzas, pero el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. Tienes el control. Tienes el poder. El éxito no es algo que persigues, es algo que te conviertes a través de tus acciones diarias. Elige la disciplina.
Elige la acción. Elige convertirte en la persona que naciste para ser. Tu nueva vida no empieza mañana. Empieza con la decisión que tomas en este preciso instante. Ahora, ve y construye tu imperio.